Muchas gracias. Espero estar a la altura después de ver el Feministuber. Yo ya lo había estado viendo también, se lo contaba a Marc, que lo estuve viendo, y voy a utilizar un vídeo de ellas para comentar algunas cosas de algunos comportamientos en la red. Cuando estuvimos preparando el taller, la tertulia de hoy, la verdad es que lo estuve comentando con Olga y de repente surgían como muchos temas, porque son muchas cosas las que como que nos apetecía, sobre todo por parte del Consejo, que abordáramos. Y claro, al final todo está vinculado, pero tenemos que acotar porque hay mucha información y sí que estuvimos de acuerdo en que lo más importante de hoy era que participarais, ¿vale? Es decir, escucharos, es lo que también nos interesa, ¿de acuerdo? Yo os voy a contar aquí algunas cositas. Algunas proceden de investigaciones, otras, la mayoría proceden de investigaciones, otras son ejemplos, solamente ejemplos, ¿vale? Que me gustaría que sobre todo que digáis qué os parece o si os habéis parado a pensar en esto antes. Bien, vamos a empezar en primer lugar, esto quizás es un poco académico, que es viendo el contenido de hoy, lo siento, esto es de formación profesional. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿No? Es decir, cuáles son nuestras propuestas de futuro, pero sobre todo de dónde venimos. Bien, tenemos unos antecedentes, como sabéis, que son antecedentes legales en nuestro país, en España, ¿de acuerdo? Uy, no se ve bien, pero vale. Sobre todo es legislación a nivel estatal, legislación que nos protege, también legislación educativa. Como todo el mundo sois muy jóvenes, habéis recién terminado vuestra etapa formativa obligatoria o estáis en una posobligatoria por voluntad propia, o habéis estado en una posobligatoria por voluntad propia. Pero, en cualquier caso, todas las leyes educativas en este momento, incluidas las obligatorias y las posobligatorias, tienen abordan contenido de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿De acuerdo? Bien. Pero, al mismo tiempo, como yo trabajo en educación, lo voy a vincular también con la parte educativa. Como sabéis, el currículum invisibiliza a las mujeres, las aportaciones de las mujeres a las ciencias, a los campos del saber no están, los libros de texto son sexistas y hay numerosos ejemplos de ellos, como digo, en las investigaciones. Pero además, cuando hablamos de las narrativas digitales, tenemos que hablar de las películas, de las series, de los libros también, que traigo ahora, y nos vamos a fijar en algunas cositas, como por ejemplo, en un ejemplo que traigo de un escritor y una escritora de juveniles. Marc, pasamos a los... Porfa. Vale. Yo creo que habéis visto Pokémon, seguramente, ¿vale? Yo no voy a decir cuántos años tengo, pero cuando yo era niña no había Pokémon. Vale. Bien, pues ahora está todavía, es una serie muy actual, ¿no? Porque hoy en día también se sigue emitiendo y muchos niños y niñas siguen la serie. Bien, esto lo hemos, asimilado durante nuestra infancia, el que había un niño que era el que era estupendo, ¿no? Porque combatía con los Pokémon, y unas niñas que también estaban en la escuela Pokémon, que eran estas. Como sabéis, los dibujos manga de Japón, todos tienen más o menos la misma... comparten, tienen unos rasgos comunes. Y las mujeres son casi todas, casi todos los personajes femeninos tienen esta fisonomía, ¿de acuerdo? Son dulces, casi siempre risueñas. Yo, por ejemplo, veía Candy Candy, ahora que lo pienso, que eso ya es la prehistoria, y claro, y era igual, quizás con menos, si os dais cuenta aquí sí que se enfatizan algunos rasgos de su físico, cuando Candy Candy no, por supuesto, estamos hablando ya los años 70-80 en España, pero sí que eran dulces y risueñas, igual que son estos tres personajes en concreto. Sin embargo, el personaje varón de la izquierda, bien digo, tanto el que aparece con ellas en la fotografía como el protagonista de la serie, no son tan dulces ni tan risueños como si lo son ellas, ¿de acuerdo? Y esto lo hemos asimilado en nuestra infancia. Vamos a pasar, vale. Sí. Está con el protagonista Misty, ¿sabes? Sí, sí. Una burra que se liaba puñetazos con todo y en cuanto que se pasaban un pelo les daba cada chazo. Sí, pero la postura de Misty era esta. Llevaba siempre huevo aquí, ¿a que sí? Y la postura de él nunca ha sido esta.
Fijaos en eso también. Ella siempre protege, cuida. Esto es un rasgo muy común que está asociado al estereotipo femenino cuando hemos analizado, por ejemplo, libros de texto. Las chicas, casi todas las chicas, cuidan a las personas mayores o a las mascotas, ¿de acuerdo? Y esto ocurre en la vida real. En muchas casas, en el reparto de roles, las mujeres son las que cuidan las mascotas o pasean a los perros. En muchas casas, no digo en todas, ¿vale? En fin, es que es muy interesante porque da lugar a muchos análisis, ¿de acuerdo? Y muchas veces los hemos asimilado tanto que lo hemos naturalizado de tal manera que no somos conscientes, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es interesante lo que tú comentas porque sí que eres capaz de ver esta diferencia, pero quizás otras no. Si me permite, no sé si me adelanto a tus diapositivas, tuve la suerte de que tuvimos una asignatura en la carrera en la que analizábamos cuentos infantiles y se ve muchísimos estereotipos que hay en los cuentos infantiles donde la madre, ya sea un personaje de una persona personificada o sea el personaje de un animal, siempre aparece en una cocina y el padre llegando del trabajo. Y eso se aprende desde pequeñito, que quieras o no, aunque no el texto no diga lo mismo, sí que el niño se queda con eso y me parece muy interesante porque se ven los libros, se ven las series, se ven todo. No sé, es que vuelvo otra vez que soy muy mayor. No sé si estudiasteis con Micho, probablemente mucha gente no. Y en el Micho, que era una familia de gatos, ¿verdad? Ocurría exactamente el ejemplo que ella comenta. O sea, la madre estaba en la cocina en muchas situaciones para enseñar las letras y el padre venía en la moto, por ejemplo, la R se enseñaba porque la moto del padre hacía rr, ¿vale? Y lo mismo. Y era una familia de gatos, pero esto se sigue reproduciendo, ¿de acuerdo? Bien. Pues bueno, por ejemplo, bueno, aprovechando que estamos en una librería, uno de los autores que más tirón tiene entre, me gustaría decir adolescentes, pero os voy a decir la verdad, son preadolescentes. O sea, las adolescentes no leen estos libros, lo leen las preadolescentes, a veces niñas de 10 años, ¿de acuerdo? Y esto es un fenómeno editorial, bueno, aquí el compañero nos lo puede confirmar. Y me gustaría que comentáramos, bueno, tiene muchos más títulos, yo he puesto solamente algunos. Los primeros libros que publicó se llama Cállame con un beso, No sonrías que me enamoro y Buenos días, princesa. Sí. Y bueno, y así como algo tan sencillo como tuitear te quiero, que es muy de actualidad lo de tuitear, ¿vale? Pero lo demás, si lo trasladáramos al siglo XIX, estaríamos utilizando prácticamente las mismas frases, más o menos. Bien, ¿qué ocurre? Que al final, yo no he leído ningún libro de estos, bien es cierto, pero sí estuve leyendo las reseñas un poco de cada uno, la hipnosis de cada uno de los libros, ¿no? O sea, de qué va cada una de las historias. Y en realidad, lo que hacemos con este tipo de historias, porque esto lo ha escrito un señor que es como de mi edad, porque también lo estuve leyendo, es construir un imaginario acerca de qué cosas le pasan a una chica adolescente, porque la mayoría de las historias les ocurren a chicas adolescentes, ¿vale? No son chicos, sino son chicas, están en un instituto y le pasan muchas cosas, ¿de acuerdo? Y todo pues vinculado con las relaciones, sobre todo amorosas, ¿vale? Bien, vamos a continuar, por favor. Vale, y ahora, como este fin de semana en uno de los canales en España se ha emitido un maratón o algo así de Harry Potter, pues le comentaba a Marc que me pareció oportuno traer esto aquí porque seguramente también por edad habéis visto todas las películas de Harry Potter. Vale. Esta es la que se emitió el sábado, me parece que fue en 4, es que no me acuerdo si fue en 4. Bien, vale, esto es cuando, no sé si lo vais a ver bien, párale un momentino que voy a contextualizar. Vale. Es el momento en el que se organizan unos juegos, ahora no me acuerdo bien cuál es el juego, ¿cómo se llama? Sí, la película es El Cáliz de Fuego, pero se organizan unos juegos sobre el mejor mago. Eso es el torneo de los 3 magos, justo, gracias, eso es. Y entonces invitan a 2 escuelas, ¿vale? 2 escuelas, o sea, si lo trasladáramos a una situación real en una escuela hoy en día aquí, podría ser cuando hay un intercambio con estudiantes a nivel internacional. Es decir, vienen chicos y chicas de otros sitios y hacemos un intercambio, ¿vale? Vendría a ser en el ámbito mágico más o menos lo mismo. Vale. Entonces aquí entran los chicos.
Vale, vamos a poner el otro. Vale, ahora vamos a poner en el momento en el que entran las chicas. Sí, por favor. Ahí está todo, bro. Sí. Vale. Vale, dale un poco hacia adelante. Ese no es el otro. El anterior quizás. Sí. Ese. No, entonces este sí. Entonces no. Están hacia adelante. Ay, no sé. Creo que... Ay. Bien, bueno, pues no sé si me he confundido yo al ponerlo. No, no es el mismo. Pues entonces, a ver, pon el de arriba. Bien, el momento en el que entran ellas es bastante sorprendente. A ver. Es este. Este es el momento en el que entran ellas. Vale. Vale, fijaos en varias cosas. Bueno, en primer lugar, ¿qué os parece la entrada de ellos y la de ellas? Vale. Más cosas de lo que os hayáis fijado. En que nunca me había fijado. No te habías fijado. Vale. Mira que me encanta esa escena, pero nunca había caído en eso. Vale. ¿Alguna otra cosa que os haya llamado? Los comentarios. ¿Alguna otra cosa más? La música cambia totalmente, ¿no? Claro. Hay mucho más ruido cuando entran ellos, la música es mucho más fuerte, cuando entran ellas toda la sala se calla y hay una música de fondo mucho más suave, el ambiente casi. Claro, la música cuando entran ellas es de cuerda, ¿no? Parece, ¿no?, un instrumento de cuerda. Y cuando entran ellos es de percusión, ¿no? Entonces, el efecto que se quiere provocar es totalmente distinto. O sea, que en lugar de ser esos personajes de la película, los que están ahí somos nosotras y nosotros y pensamos lo mismo, ¿no? Es como, wow, cuando ellos entran, ¿no? Y además cuando hacen ese ruido con los bastones, salen hasta chispas. Y cuando ellas mueven los brazos, salen pájaros. Es fantástico, ¿vale? Pues lo mismo. Esto es lo que hemos estado viviendo y asimilando. Entonces, aquí, con todo esto, vamos a ir viendo, bueno, os supongo que estáis ya sumando, ¿no? Se va construyendo. Vamos a ver este anuncio un momentito porque también es muy actual. Igual lo habéis visto y no os ha llamado la atención. Vale, ya está. Vete al principio, por favor, Marc. Ahí. Vale, ya está. Seguro que lo habéis visto en algún momento, porque se está emitiendo ahora este anuncio, pero no os habéis parado a pensar nada, ¿vale? Vamos a volver al principio y lo paras, ¿vale? Decidme cuál es el personaje central. El hombre, ¿por qué? La bandeja la tiene él. Esto ocurre lo mismo en los libros de texto. Cuando hemos analizado los libros de texto, que los hemos analizado montones de veces, ocurría lo mismo. El varón ocupa el primer plano, ¿vale? Si hay gente aquí del ámbito audiovisual, os puede explicar esto mucho mejor que yo de los planos. Entonces, el primer plano lo ocupa el hombre. Aquí ocurre lo mismo, exactamente igual. La bandeja es suya, ella le acompaña, está ahí como de, ¿no? Me pongo ahí y luego hay otra cuestión que es lo de ¿qué morro tienes? ¿De acuerdo? Es decir, es que ¿no? Esa picardía está también, digamos, es algo que, claro, que se espera del varón. Si fuera al revés, la que ella lo ha engañado a él para llevarlo a Burger King, pues entonces la escena cambiaría. ¿De acuerdo? El hecho de que sea él, que él tiene dos hamburguesados, Coca-Cola y ella pues las patatitas. Pero el que come el rudo es él. Claro. No lo sabemos, pero parece que la que él le está invitando, ¿no? ¿Por qué? Porque la bandeja es suya. Y porque la bandeja es suya, ¿no? ¿Quién tiene la bandeja? Claro.
¿De acuerdo? Bien, esto simplemente... He puesto un solo anuncio de publicidad. Podía poner miles. Por ejemplo, la publicidad, como sabéis, es un campo, ¿no?, que queda mucho por hacer. Exacto, los perfumes. Vale. Ay, es que tenemos que ver el anuncio, vale. Mientras el anuncio comienza, había seleccionado 2 programas de televisión, pero si queréis, uno es un programa que yo no veo, que, bueno, en realidad es que veo poca televisión por temas, bueno. Este es... claro, pero pensad que esto lo ven muchos niños y niñas, no solo adolescentes, sino niños y niñas, ¿de acuerdo? Este programa. Se supone que es un programa que está catalogado como familiar, ¿vale? Entonces... Sí, ponlo más grande, Marc. Ay, si el modelo está mareado o no, ¿vale? ¿Si le han dado las vueltas? Sí, sí, ¿vale? ¿Estamos preparados? 10 segundos, primer modelo le damos las vueltas, ¿vale? Muy importante, hay gente que aguanta muy bien y gente que nada, ¿vale? Nos quedan 4 segundos para que salga. A ver. Vale, ya está, solo eso. Claro, cuando, no sé si alguien, bueno, seguro, os habéis ido de viaje a otro país, ¿de acuerdo? Incluso no muy lejos, aquí en la Unión Europea, veis los programas familiares o los programas que están catalogados como magazine, como este, que se emiten en este horario más temprano quizás, pero bueno, sí que más o menos. Esto no ocurre en otros países, ¿de acuerdo? Aquí en Europa, pero fuera de Europa tampoco. Esto no ocurre, esto ocurre aquí. ¿De acuerdo? Bueno, probablemente en otros países de Europa también, sobre todo en algunos otros mediterráneos que estoy pensando, pero sí que es verdad que fijaos lo que se está transmitiendo. Esto es una chorrada, ¿no? Quiero decir, esto es un experimento de darle unas vueltas a unas personas en un tal y luego ver cómo... Pero fijaos lo que estabais comentando antes, ¿hacia dónde se fija la cámara? ¿De acuerdo? Y esto es lo mismo, o sea, se está transmitiendo a nivel nacional a montones de hogares y lo estamos viendo a montones de niños y niñas porque se supone que es un programa familiar. ¿Vale? Vamos al último programa, que esto también es un clásico, porque esto no ha cambiado a lo largo de los años, a pesar de las denuncias y las reivindicaciones. Bueno, si quieres déjalo, no lo pasamos si quieres y yo lo cuento. Empieza a las 9:30 o así. Luego ya hay cierta hora en la que si ves para me dicen que es el típico horario, pero vamos, que sigue haciendo lo mismo. Me acuerdo de una entrevista que le hizo a Blanca Suárez y la misma fue súper nazi y le dijo... No. Venga, vamos. Vale, pero que no me apunte con la cámara, por favor. Que hay una entrevista que le hace a Blanca Suárez en la que se vuelve el tío súper pesado, haciéndole preguntas todo el rato, en la que ella iba a hablar de Las chicas del cable, el triunfo que había tenido en Netflix, la primera serie española y tal, y él no para de hacerle preguntas súper acosadoras sobre su sexualidad, sobre sus parejas y cosas así. Y vamos, Blanca Suárez se pilla un cabreo en la ESO y que le manda a la mierda, le dice que como siga así que se pira. No solamente era por compartir el odio por Pablo Motos y eso. Muchas gracias. Vale. La siguiente es con que luego vamos a utilizar un canal de Feministuber, del Machitrol, que es muy oportuno para esto. Por ejemplo, con respuesta a las personas expertas. Las personas expertas en determinados temas casi siempre son hombres y además señores mayores, blancos, ¿de acuerdo? Tienen además un estereotipo, ¿vale? Digamos que cumple con un patrón. Y esto ocurre mucho en los programas, en las tertulias o en los debates. Aunque haya personas de reconocido prestigio que son especialistas en determinados temas, en la mayoría de los debates en la televisión pública suelen ser señores, como digo, ya de una edad avanzada y además con este perfil. ¿Qué ocurre? Que hay incluso algunos que repiten en distintas cadenas. O sea, es tanto, ¿no? Saben tanto, les da para tanto que repiten. Bien, claro. Entonces, esto también...
está transmitiendo una imagen acerca del dominio del espacio, ¿vale? Y del lugar donde están los saberes. Es decir, ¿dónde están los saberes? Los saberes están, en este caso, representados por varones que son los que saben. Los analistas políticos, por ejemplo, pues parece que son todos hombres, que no es cierto, que también hay muchas mujeres. Bien, y en la música os traigo, bueno, es que esto es muy gracioso, 2 ejemplos. Bien, esto es una cantante muy famosa que, por supuesto, yo no la conocía. Vale. A ver si avanza un poquito, muy poco, y comentamos. Vale. No sé si lo habéis visto el videoclip. Vale, perfecto. Vale, ya está, sí. Bien. Hay muchas personas que comparten, que les gusta esta cantante, comparten sus vídeos, sus letras, sus canciones, porque les parecen que son canciones feministas, ¿de acuerdo? Sí, hay quienes piensan que sí, porque, bueno, en este caso esta canción habla de una chica que rompe con un chico, ¿de acuerdo? Haciendo un análisis de la letra, o sea, viendo el vídeo no te da esa sensación. Entonces, si vemos el vídeo, la estética de ella, pues es una estética además que, claro, que lo que está vendiendo es, o sea, es la mujer como objeto sexual, ¿no? ¿De acuerdo? Porque, bueno, como todos los vídeos musicales, esto ocurre mucho, ¿no? Y ya lo hemos comentado también, lo hemos analizado en muchos casos. Bien, pues hay también, digamos, la contrapartida, que es un vídeo que también es y una canción muy conocida, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que la tengo puesta ahí, que es de Alejandro Sanz y Melendi, y no me acuerdo del otro, Arcán. Daos cuenta de una cosa, del título de la canción, Déjala que baile. ¿Quién le dice déjala que baile? ¿Un chico a quién? A otro chico. Déjala que baile si ella quiere bailar. Claro. ¿Qué estoy diciendo? Claro, ¿quién tiene la autoridad? Déjala, si quiere bailar, déjala. O sea, lo mismo. Y hay quien piensa que esta letra es una canción que, bueno, que lo que hace es como una apertura, ¿no? Una canción que, al contrario, que lo que invita es a la libertad de las mujeres. No es así. O sea, lo que estamos diciendo es... dale permiso para que baile. ¿Qué más te da? Venga. ¿De acuerdo? Esto también es una actitud machista, porque esto ocurre en muchos casos, ¿no? Que es un... no es una actitud realmente de apertura, donde se entiende que las mujeres tienen que tener las mismas libertades que los hombres y que pueden hacer lo que ellas quieran, sino que esta actitud lleva un paño de progresismo cuando en realidad no lo hay. O sea, si quitamos ese paño, ese velo, encontramos esto. Y es si analizamos la letra o analizamos con lo que van diciendo, ¿de acuerdo? Vale, volvemos a la presentación, por favor. Vale. Bien, sí, vale. Y estos son los perfiles de Twitter que ahí no se van a ver muy bien, de un escritor y una escritora, ¿de acuerdo? Son escritores, uno es de Freds y el otro es Luna Miguel. Y fijaos en una, no sé si lo vais a ver muy bien, pero estuve analizando, como venía aquí, me pareció interesante analizar cuáles eran los perfiles de los escritores y escritoras jóvenes. Y sabéis que he encontrado, no lo tengo registrado, pero sí que encontré una cosa curiosa. Las fotos de los perfiles de Twitter también varían. Y estos son narrativas digitales porque estamos contando nosotros y nosotras cómo somos, qué expresamos, qué queremos, cómo queremos que nos vean, ¿de acuerdo? Fijaos, ella tiene prácticamente la misma edad que él. Son, podemos decir, escritores de reconocido prestigio en este ámbito. Se me ha olvidado decir una cosa, escriben verso, no escriben prosa, ¿de acuerdo? Bueno, lo que yo he estado viendo. La foto de ella, veis, no sé si lo veis bien, ella aparece con un bebé además tumbada en la cama, no con un bebé en brazos o con un bebé en un parque, sino con un bebé tumbada en la cama. ¿Qué invita a pensar?
que es madre, que el bebé es suyo, ¿verdad? Y lo que ella ha dicho, ternura y cuidado. Y esta es la foto de él. Curiosamente, la mayoría de los chicos que estuve viendo en los perfiles de Twitter que son escritores, no sale la cara de ellos, las de ellas sí. Y la mayoría de ellas además están en posturas o con fotografías que están de una manera risueña, agradable, ¿de acuerdo? Más o menos serias, pero sí que tiene una expresión agradable. Mientras que ellos, la mayoría de ellos no se les ve la cara. Claro, si él está mirando, en este caso como está, mirando hacia el horizonte, ¿qué pensamos? ¿No? Que es muy interesante, ¿no? Es así como muy profundo, qué profundo. Jolín. Pero, sí. Claro. Esto también está documentado bueno, está muy estudiado. Efectivamente, la mayoría de las mujeres siempre en las representaciones gráficas aparecen en espacios privados. Dentro de la casa, además, en determinados espacios que se repiten, que es el salón o la cocina, ¿de acuerdo? A veces están en un jardín o en otro ámbito, pero suele ser o el salón o la cocina, ¿de acuerdo? Y ellos suelen estar en espacios públicos. Hicimos un trabajo fin de máster el año pasado, sí, en julio del 17, de libros de texto, comparamos libros de texto de España y Guatemala. Los libros de Guatemala había mucha más diversidad cultural y social que en España, por razones obvias, pero sí que se repetían los mismos patrones. En los parques, cuando había representaciones de parques o de espacios abiertos, las mujeres siempre iban con niños. No había niños solos ni había niños con padres, siempre había niños con madres o con abuelas, o sea, sí que las edades de las mujeres variaban, pero solían ser mujeres. Esto también es importante, o sea, no solamente las actividades que realizan, sino también el espacio donde se De todas formas, Pruden, y corrígeme si me equivoco, pero al fin y al cabo esas imágenes de perfil que utilizan estos escritores lo ponen ellos, realmente, que es algo voluntario. Claro. ¿Vale? Porque es verdad que hay otras escritoras, porque en este caso has escogido a esta chica, pero hay otras escritoras que sí que son más duras, sobre todo abanderan el feminismo. Sí, pero independientemente de eso, también tenéis que tener en cuenta una cosa. Como sabéis, dentro del feminismo hay muchas corrientes y hay corrientes o personas dentro del feminismo que abogan por la maternidad, como explicaban ellas en el vídeo, y además por una maternidad concreta, o sea, por una manera de entender la maternidad. Yo creo que esto también es un debate que hay que tener y que tenemos que también tener la mente muy abierta, porque igual que es opcional tener o no tener hijos, es opcional cómo tú entiendes la maternidad, ¿de acuerdo? Y ha habido últimamente, en los últimos años, pues eso, como corrientes que abogan por todo lo natural, que está muy bien y que debe ser así, pero que tenemos que también pensar que ahí también tenemos que ser plurales, ¿de acuerdo? Que es que nos vamos a ir del tema, pero que la diversidad también tiene que venir por ahí, no solamente por una sola manera de entender la maternidad, ¿vale? En este caso, los conozco a los dos y después me fastidia como hombre. Me fastidia como hombre que haga eso porque ha sido el único escritor que, aun ofreciéndole mucho dinero, bastante, porque es un tío que vende mucho, no ha querido venir por cuidar de su hijo. Entonces me fastidia que de esa imagen, que se sabe por qué es, porque al fin y al cabo la cola luego va a ser como Blue Jean, va a ser sobre todo femenina. Pero sí que tiene un interior que si lo vendiese sería igual que Luna Miguel. Incluso, no sé si hasta mejor, joder, pero... Está vendiendo ahí, me imagino, estoy hablando simplemente con la foto que estoy viendo, pues está vendiendo que es un tío interesante y punto, una persona interesante. Pero que es gracioso que aunque él no quiera compartir su vida privada ni nada, todo se rige, ¿sabes? Y acaba siendo todo un conjunto y todos acaban siendo parecidos, todos chicos. Es decir, que tú de forma inconsciente llegues a eso sin darte cuenta, por mucho que tú no quieras compartir tu vida privada ni nada. Porque, por ejemplo, te las podías haber hecho en el salón de tu casa con un cuadro al lado y es un espacio privado, no público, ¿sabes? Sí, simplemente son patrones. O sea, que es verdad que se dice, por supuesto, y que todo el mundo lo hace en el ejercicio de su libertad. Pero esto vendría a ser un poco...
Claro, no, efectivamente, no lo sabemos. Adaptarse a lo normalizado, entre comillas, que es lo que vende, que demostrar realmente cómo es él, porque puede ser criticado. Es que volvemos a lo mismo, es puro negocio. Si él demuestra realmente cómo es, quizás sea criticado por cómo es. Claro, no lo sabemos, pero sí que esto vendría a ser lo mismo que los ejemplos de los tacones. O sea, en el ejercicio de mi libertad me pongo unos tacones, pero tengo que ser consciente que me estoy poniendo unos tacones por una serie de... ¿no? Gracias, imposiciones, que estaba pensando, imposiciones sociales que al final no es claro, no te obligan, pero digamos que tú en muchas ocasiones, claro, o aprendes a ajustarte a ese modelo, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cuanto menos edad tienes, más te quieres aproximar a determinados modelos, ¿vale? Modelos de lo que se entiende, no modelos de pasarelas de moda. Vale, de todas maneras, lo que quiero es llamar vuestra atención solamente sobre los patrones que al final se repiten, independientemente de si lo eligen las personas que están detrás de las cuentas o los community managers o las editoriales o las discográficas, no importa. Estamos hablando de patrones. ¿Y qué ocurre? Que no es tanto lo que hay detrás. Me parece maravilloso que realmente haya una historia, siempre hay una historia humana detrás de un personaje, ¿no? Pero sí que lo peor es que estamos transmitiendo y construyendo una narrativa digital de qué se supone que es hombre y qué se supone ser mujer, ¿de acuerdo? Y esto es lo que están visitando las jóvenes, los jóvenes y los niños y las niñas, porque cuando digo que tienen 10 años, para mí todavía son niños y niñas, y hay algunos y algunas que ya están en internet, ¿vale? Vamos a seguir, por favor. Bien, esto simplemente lo había puesto aquí para contaros un análisis que habíamos hecho de materiales educativos pero digitales. No eran libros de texto, eran materiales digitales que bueno, lo hicimos en colaboración con el CEDEC, que está aquí en Mérida, del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y lo mismo. Y volvíamos, pasa un momento hacia adelante, porfa. Lo que encontrábamos era pues lo mismo, que utilizaba el lenguaje genérico, que las representaciones gráficas, pasa hacia adelante. Las representaciones gráficas estaban sesgadas conforme a estereotipos de género, ya fueran fotografías, iconos, dibujos o vídeos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un vídeo para explicar inglés. En la primera, por favor. Ahí, sí. Es cómo se explican las direcciones en inglés, ¿vale? A ver si sale. Páralo, Marc, por favor, un momentín. Vale. ¿Qué veis en los personajes? La mujer está sexualizada. Claro. ¿Y los chicos? Sí, pero aparte de eso, ¿cómo está? Vamos a primero fijarnos en la vestimenta de los personajes. Descubierta. Ellos de azul y rojo y de negro. Y ella, bueno, es verdad que una sí va de rojo y negro también, pero la otra es rosa. Descubierta, con el pelito largo, por supuesto, la postura muchísimo más cuidada. Además, se ve perfectamente que ellos toman posesión del espacio en el que están y ellas están como más recatadas, es decir, midiendo más el espacio que ocupan, ese mansplaining del que... no, perdón, el manspreading. Más o menos, ¿no? Igual. Y sobre todo eso, que ellos, lo que ha dicho Olga antes, que ellos hablan y ellas escuchan súper atentas y calladas. ¿Alguna cosa más que hayáis visto? Vale, un color que predomina en los personajes, ya sea en vídeos, en películas, en series, en fotografías, en libros de texto, siempre es el rosa, ¿de acuerdo? No sé si alguna vez habéis leído por ahí por las redes el origen del rosa, pero es algo curioso porque el origen del rosa asociado al género femenino es de hace poco, o sea, en realidad es de, si no recuerdo mal, del siglo XIX, creo recordar, no, un poquito antes, pero bueno, sí que en realidad no es desde siempre, es algo nuevo.
relativamente en términos históricos. Y esto sí que a partir de ahora os invito a que os fijéis en cualquier producto, entre comillas, digital o audiovisual que veáis. Fijaos, las mujeres casi siempre van de rosa. Y además con otro detalle, y es que casi siempre llevan adornos o bien en el pelo o en la ropa. Es decir, en muchas ocasiones para distinguir a un hombre de una mujer, sobre todo en dibujos, en representaciones gráficas, se distingue con adornos. Ellas, por ejemplo, imaginaos, ella lleva una chaqueta negra y él lleva una chaqueta negra, pero para distinguir que ella es una chica, a ella le ponen un lazo o un adorno de algún tipo en la chaqueta. Y esto también ocurre con los dibujos animados, con montones de representaciones. Vamos así, por favor. Bien, vamos a seguir hacia adelante. Sí. Estos son otros ejemplos que vimos en estos materiales. Las mujeres estaban en la cocina, pero los expertos cocineros son hombres, son los chefs. Y lo mismo ocurre con algunos programas que se están emitiendo hoy en día en nuestro país. Bueno, los niños casi siempre juegan al fútbol. Esto también es muy interesante analizarlo, pero esto es para otra tertulia, el uso de los espacios públicos y privados. ¿Vale? Vamos a seguir. Y algunos ejemplos positivos, ¿vale? Como por ejemplo este, en el que hay grupos humanos, que hay hombres y mujeres y no sé, o sea, en los planos están por igual, no hay predominio de los varones frente a las mujeres. Vamos a seguir, por favor. Vale, nuestros principales hallazgos de este estudio eran pues escasez de imágenes que representaban a la figura humana en distintas etapas de la vida, porque había casi siempre muchas personas adultas, pero pocos niños y niñas. Necesidad de un lenguaje que visibilizara a las mujeres sin desdoblar todo el rato, ni tampoco utilizar el masculino genérico. Y necesidad de referentes y ejemplos que sirvan para construir una sociedad igualitaria. Y esto nos ocurre en las redes. En Internet ocurre exactamente lo mismo. Necesitamos construir una narrativa digital también de las mujeres. ¿Pero de qué manera? Que sea distinta a la que estamos viendo. También de los hombres. También una narrativa digital de los hombres. Y lo mismo, que sea distinta a lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Que no se ajusten a esos estereotipos de género que están ya fijados desde hace mucho tiempo. Vamos a ir hacia adelante, por favor. Bien, y aquí simplemente muy breve, comenté con Olga, me gustaría también trasladaros algunas ideas acerca de la brecha digital de género. Se me ha olvidado la palabra digital, ahí falta la palabra digital. La brecha digital de género, ¿por qué? Porque no sé si habéis oído hablar de esto, pero yo le contaba que las mujeres no utilizan igual las tecnologías. Ni las utilizan igual, en primer lugar, en el acceso, que es lo que se denomina la primera brecha digital, ni en el uso, que sería la segunda. Incluso hay autores que hablan de una tercera. Es decir, las mujeres ni tenemos la misma finalidad de uso, en este caso de Internet, pero en concreto, si hablamos de las redes sociales, en un estudio que hicimos en Extremadura junto con Andalucía, en el que participaron unas 1.500 mujeres, encontramos de distintos tramos de edad, encontramos que las mujeres utilizan las redes sociales principalmente para relacionarse, mientras que los varones lo utilizan normalmente con una finalidad profesional, ¿vale? La presencia digital de las mujeres también es menor la cantidad de productos audiovisuales que generan. Ellos generan más productos audiovisuales y por tanto hay muchos más vídeos, más películas, más cómics, más todo realizado por los varones. Y por eso su discurso es el que se impone, porque es el que está más presente en números, solamente en números, ¿de acuerdo? Por un ejemplo, llevarlo a mi terreno, hay un festival de cine LGBT aquí en Extremadura, y para encontrar cortos de mujeres es muy complicado, igual con las películas. Bueno, yo no sé esta edición porque yo no he estado, pero en el año anterior tenemos que dar 2 o 3 vueltas de visionado para ver, porque no había películas de mujeres, ni de mujeres lesbianas ni de mujeres trans. Porque al final, claro, si ellos son directores en la mayoría de los casos, sobre todo lo que hay es cortos de gay y películas de chicos gay, casi siempre. O sea, incluso dentro del colectivo tal, al final, fíjate. Sí, claro, es que el machismo y el feminismo no tienen nada que ver con la orientación sexual. Entonces, esto también ocurre, ¿no? Lo mismo, esto daría para otra tertulia, que no es la de hoy, ¿de acuerdo? Pero esta mañana estaba yo en un trabajo en la facultad, en un trabajo fin de grado, justo que hablaba de esto, ¿no? Y
Y bueno, es bastante interesante también analizarlo. Bien, en definitiva, ni los momentos ni los espacios en los que los hombres y mujeres utilizan las redes sociales son los mismos. Yo le contaba a Olga un caso muy curioso de una cosa que habíamos descubierto aquí en el grupo de investigación de Extremadura dentro de este proyecto nacional, y era que cuando intentábamos buscar si había relaciones significativas, es decir, si había alguna diferencia entre las mujeres y los varones en determinados tramos de edad en el uso de redes sociales, nos aparecía que no había diferencia. O sea, un hombre de 30 años utiliza las redes sociales con la misma frecuencia de uso que una mujer, ¿vale? Y de 20 y tantos igual, y de 40 igual, ¿vale? No nos cuadraba y seguimos buscando y seguimos viendo a ver qué otras variables podían, hasta que utilizamos la variable número de hijos. Ahí sí eran relaciones significativas. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Veréis, cuando las mujeres tienen hijos y los varones tienen hijos, en la mayoría de los casos son ellas las que se encargan. Entonces, cuando son niños que tienen tramos de edad de 0 a 3 años, la frecuencia de uso de las redes sociales de ellas baja en picado. La de ellos no tanto, pero la de ellas sí. Y esto es una cuestión, fijaos lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, pero claro, si yo no tengo tiempo, porque además tengo una tarea extra, ¿no? Que es cuidar de mi hijo o de mi hija, que además es bebé, ¿no? De 0 a 3, pues claro, no me puedo dedicar a las redes sociales, ¿vale? En el PEN, Marc, sí. ¿Y diferencias en rural y urbano? Por ejemplo. Claro, ¿Qué quieres? Os voy a enseñar una tabla. Me estoy enrollando demasiado y no me gustaría para nada. A ver, vale, esta sería la tabla de cuál era nuestra muestra y nuestra muestra que participó en el estudio. Veis que la rural también la teníamos urbana y rural. Y si bajamos, y distintas situaciones laborales, formativas, bien, ahí teníamos experiencia de uso de Internet, frecuencia de uso, el dispositivo de uso. Fijaos en otra cosa, esto no lo he dicho, el dispositivo de uso de la mayoría de las mujeres era el móvil, no era el ordenador. La mayoría utiliza el móvil, ¿por qué? Porque el móvil permite la ubicuidad, es decir, yo puedo estar en muchos sitios. ¿Dónde? En muchos sitios de mi casa. O sea, no tengo, porque... o en el parque con el niño, efectivamente, ¿no? Pero la mayoría decían que lo utilizaban en casa. ¿Y sabéis cuándo? La mayoría de las mujeres por la noche o muy temprano por la mañana. Si bajamos, este es el uso habitual de las redes sociales, la formación que habían recibido en tecnología, ahí no lo he puesto ahí, pero sí que encontrábamos esto, ¿no? Que la mayoría lo utilizaba a primeras horas de la mañana o al final, pero ya muy tarde. ¿De acuerdo? Cuando además vemos los comentarios abiertos, donde cada persona al contestar el cuestionario decía lo que quería, ¿no? Expresaba con sinceridad cuál era su situación, mucha gente decía, cuando todo el mundo se acuesta. Cuando todo el mundo se acuesta es cuando yo entro en Internet y muchas de ellas estaban buscando trabajo o muchas de ellas incluso estaban trabajando, ¿vale? En algún caso, sobre todo en entornos rurales, había mujeres empresarias también. Pocas, pero sí que algunas contestaron. Volvemos a la presentación, por favor, que quiero ya que habléis. La otra, por favor. Vale, vamos muy rápido ya. Vale, nada, esto es respecto al lenguaje icónico, respecto al lenguaje inclusivo, las recomendaciones que habíamos hecho. Vamos a pasar, porque no solamente eran recomendaciones de como decía, de un lenguaje inclusivo, de no desdoblar cuando escribimos en texto escrito, sino también con respecto al lenguaje icónico, qué recomendaciones realizábamos. Vamos a pasar. Vale. Y ahora, algunas propuestas, digamos, en positivo de narrativas digitales de mujeres que son un ejemplo o un referente. Sé que hubo un programa de Salvados el domingo, que por lo visto causó sensación. Yo no lo vi, porque, que no veo la tele. Pero sí que, lo veré. Estoy segura que lo veré, porque buscaré el momento para hacerlo. Y sé que había chicas jóvenes hablando de sexo, ¿no? Hasta donde me han contado. No sé si lo visteis alguien, ¿no?
Bien, el caso es que parece ser que salieron algunas cosas, ¿de acuerdo? En este sentido, tiene mucho que ver este primer vídeo que habla de quiero ser libre, no quiero ser valiente, que es un grupo también de chicas que cuentan sus experiencias y también que supuso asistir a la manifestación del 8 de marzo en Madrid el año pasado. No por no extendernos, porque, bueno, si queréis lo pongo, pero me gusta, dura mucho. Yo solamente os iba a poner un poquito, que además tengo puesto para empezar en... Dale, a ver si funciona ahí directamente. Ah, claro, es verdad. No. Bueno, sí que buscáis el vídeo porque es interesante verlo, ¿de acuerdo? Pero si habéis visto el programa de Salvados, igual os va a recordar a esto. Es muy interesante escuchar a la gente joven, son chicos y chicas, contando sus experiencias. Hay un chico que dice ahí en este vídeo que me resultó muy curioso. Dice, ¿sabéis lo más extraño de todo? Que yo no tengo las experiencias de mis compañeras. Yo no sé lo que es sentir miedo cuando vuelvo a casa. A mí me lo han contado mi madre o mi hermana. Pero claro, no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo vivas, ¿no? Esto es una de las cosas. Y la Asociación La Rueca me gusta mucho porque tienen un Fab Lab, un laboratorio para, bueno, tienen impresoras 3D para crear distintos proyectos, pero sobre todo proyectos sociales, y apuestan por el uso de las tecnologías por parte de las mujeres para compensar esta brecha digital de género de la que hablaba antes, que como os digo puede ser doble o incluso triple. También otros proyectos sociales, y Digitalizadas es un proyecto que está ahora en marcha, bueno, que están implicadas distintas instituciones, una es el Ministerio, y de lo que se trata es lo mismo, de reducir la brecha digital para llegar también a poblaciones rurales donde las mujeres puedan utilizar las tecnologías. Todas estas iniciativas y otras muchas que hay en la red, Feministuber, los Cuadernos Violetas y otras muchas, lo que hacen es emitir una... lo que hacen es emitir una visión distinta de lo que significa ser mujer, de lo que significa ser hombre, más allá de los clichés y de los estereotipos. Y esto es importante, que tengamos distintos modelos, distintos referentes en el ámbito digital, en el contexto digital, que nos permitan entender que, bueno, que tenemos que superar los clichés en los que nos hemos estado moviendo, ¿de acuerdo? Vamos a... sí. Vale, bueno, las ideas finales por mi parte son: necesitamos cumplir la ley porque la tenemos y no la cumplimos. Punto número 1. No existe una formación especializada en género en la mayoría de los equipos que elaboran contenidos audiovisuales o contenidos digitales. Esto es una realidad. Y las representaciones al final calan en la juventud y a veces en la niñez, como decía antes. Por tanto, tenemos que generar y difundir contenidos que realmente ofrezcan otras alternativas, que podamos visibilizar y posicionar a las mujeres en el mundo digital igual que están en el mundo real, ¿de acuerdo? No imágenes distorsionadas de lo que somos. Sí. Ya está, vamos a pasar a las preguntas. Venga, las preguntas que... no sé por qué no han salido las preguntas. Ay. Bien, solamente me gustaría que, bueno, que comentarais todo aquello que queráis y que a partir de ahora también nos planteemos qué representaciones percibimos, qué nos sugieren las imágenes que hemos estado viendo, que hemos ido comentando, qué narrativas queremos elaborar a partir de ahora, qué nos gustaría y cómo construir narrativas digitales propias. O sea, que realmente sintamos que somos nosotras, somos nosotros quienes estamos en esa representación, en esa imagen digital, en esa proyección digital de mí misma. ¿Cuál es mi identidad digital? ¿Se corresponde con la realidad o es una proyección distorsionada? Y ya está. Muchas gracias. Cuando has hablado de lo del lenguaje masculino, femenino, cuando dices, no sé si has dicho que lo recomiendas o como que ya se ha pasado de eso, porque al principio era como una moda de la izquierda, todos y todas, luego ya los de la derecha también se ha visto que vende y que atrae. Entonces no sé en qué punto estamos ahora, si recomiendas utilizar ese tipo de lenguaje o no, y luego la otra en cuanto a lo de que la ley dices que no se cumple. Madre mía, qué difícil. La segunda, qué difícil. La ley no se cumple.
No, que él me pregunta que en qué no se cumple la ley. Claro, la ley no se cumple en muchísimas cosas. La ley de igualdad y luego todas las leyes que la desarrollan, porque la ley de igualdad es orgánica, por tanto afecta a los derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución española, y luego tenemos otras muchas leyes, como por ejemplo la ley de educación, que es la que yo más conozco, y lo mismo, no se aplica tampoco, es decir, no en su totalidad, ¿de acuerdo? Bien, voy a la primera pregunta, que es más fácil. Bien. Sí, en relación con el lenguaje, al final todo el mundo en el día a día vamos a la economía del lenguaje. Entonces, si yo en lugar de decir por favor te puedo decir porfa, pues al final en la confianza, ¿no? En una relación de confianza te digo porfa, no digo porfi ni no, vale, bien. Entonces esto ocurre mucho. Cuando una persona habla poco, pues puede decir vosotros y vosotras, pero cuando es, por ejemplo, un discurso político o una persona, no sé, que se dedica a la oratoria por algún motivo profesional, en fin, son muchas las posibilidades, no puede estar todo el rato desdoblando, porque además en muchos casos en español, ¿vale? No en otros idiomas, en español, algunas palabras no suenan raras, no suenan mal. Bien, y como sabéis hay muchos ejemplos también de a veces que se ha dicho, por ejemplo, a ver si me acuerdo de algunos. Es que no me acuerdo ahora mismo de ninguno, pero cuando se utiliza las jóvenes, eso es, por ejemplo, ¿no? Entonces, que luego todo el mundo se burlaba, en fin. Entonces, por lo que se apuesta por un lenguaje inclusivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Utilizando términos, por ejemplo, en lugar, esto ocurre mucho también en el ámbito escolar, vuelvo otra vez siempre porque es mi campo, en lugar de decir los hombres, ¿qué hacían los hombres de la prehistoria? ¿No? Pues en la prehistoria las personas, ¿vale? O en lugar de decir los hombres y las mujeres, se puede decir la sociedad, se puede decir el profesorado, el alumnado. O sea, hay numerosos ejemplos en los que no hace falta estar todo el rato desdoblando y poniendo los niños y las niñas. En ocasiones sí, y en las ocasiones que sea necesario vamos a utilizarlo y lo vamos a poner. ¿Para qué? Para que se visibilice a las niñas en los casos en los que sea necesario, pero si yo digo todo el rato los niños y los alumnos, pues entonces llega un momento, como ha ocurrido esta mañana, como os decía, en la defensa de un trabajo fin de grado, que era una chica y decía, ella era la chica y ella era la maestra que estaba exponiendo el trabajo que iba a desarrollar, y decía, porque el maestro en la intervención, y entonces le hemos preguntado, ¿pero qué maestro? Y ella dice, no, yo. Pero ella decía el maestro, ella no decía la maestra, que soy yo, porque soy yo la que lo ha hecho. O sea, a veces tenemos tan interiorizado el uso del masculino genérico que cuando hablo en primera persona de mí misma, también digo, porque uno mismo a veces se confunde. ¿Cómo uno mismo? No, una misma, si yo soy una, soy yo. Pero esto ocurre mucho. Esto a veces, aquí en España se utiliza menos, pero en Latinoamérica se dice mucho lo de por cuando uno mismo, y es una misma, si estoy hablando de mí, de mi experiencia. ¿De acuerdo? Y esto pasa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el masculino genérico porque no siempre está representando a la globalidad. Y yo estoy hablando en este caso de niños, niñas, pero si estamos hablando de otras de las diversidades LGTBI, como decía, por ejemplo, Olga, lo mismo, necesitamos un lenguaje que sea inclusivo. Y el lenguaje inclusivo, para que de verdad lo sea, necesita representar toda esa diversidad. Y esto también lo veamos en muchos casos, ¿vale? Y bueno, y podríamos estar hablando mucho porque lo mismo ocurre con otras personas que tienen otro tipo de capacidades que también se las obvia en el lenguaje. Si quieres, puedes responder a la de la ley también, que es muy interesante, pero en cuanto a lo del lenguaje, a mí me gustaría también añadir como... ¿Sí? ¿Ahora? Vale. Pues yo, como presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura desde hace 2 años y 5 o 6 meses, bueno, pues he tenido que hablar muchas veces en público, muchas veces ante medios de comunicación, en diferentes actividades con un público a lo mejor un poquito más reducido, pero estamos hablando a lo mejor de 40 personas, en fin. Y las asociaciones del Consejo tienen exigido, y así lo tenemos en nuestro documento filosófico, por así decirlo, que tenemos que utilizar el lenguaje inclusivo en todas las formas, tanto en los documentos como en las apariciones verbales, como en todo. Entonces, claro, yo me tuve que enfrentar yo no había usado el lenguaje inclusivo nunca, y me tuve que enfrentar a pues una toma de decisión o a un desaprendizaje para luego volver a aprender. Y a mí lo de todos y todas. A mí me cansaba, a mí me desconcentraba, y yo cuando escuchaba a la gente
me terminaba quedando en el todos y todas, porque si yo digo, por favor, todos y todas, quedaros sentados y sentadas, y quietos y quietas, al final terminas perdiendo un poco el hilo del mensaje y te quedas todo el rato en las palabras que se repiten. Entonces, es cierto que no es cómodo. Por favor, vamos a sentarnos todas un momento y vamos a quedarnos calladas un segundo porque tal. Y me di cuenta que personas era una manera muy fácil de hablar en genérico. Nadie se puede ofender si yo la llamo persona. Todavía no me encontraba nadie que se ofenda por ello, al menos. Y además me servía para visibilizar el lenguaje femenino. Y como yo digo, llega un momento en el que siempre hace un clic en la cabeza de alguien. Y, por supuesto, yo tuve que aprender a hablar en femenino, me costó. Pero, claro, si yo digo, porque todas las personas que estamos aquí, fijaros, pues espero que os haya interesado un montón la charla, porque ha sido muy divertida, yo al menos me he reído un montón, porque todas estamos muy felices. Ya sabemos que yo estoy hablando de personas, pero ya no he dicho personas. Ya empiezo a ahorrar en el lenguaje de nuevo, pero me estoy quedando con el femenino todo el rato. No es por visibilizar solo a las mujeres, es porque estoy utilizando un genérico femenino, pero estoy visibilizando lo femenino también. Y para mí fue cuando yo empecé a aprender que el lenguaje modifica el pensamiento. Cuando tú cambias tu lenguaje o cuando alguien a quien escuchas mucho cambia su lenguaje, estás modificando el pensamiento de esa persona o el tuyo propio. Y para mí es fundamental. Y utilizar estrategias que sean más económicas, porque al final, pues lo que dice, el español es muy rico y creo que no usamos ni un 1% de las palabras que existen, ¿no? Pues economizamos. Utilizar ciudadanía, utilizar sociedad, utilizar... Nosotras estamos en el debate de no utilizar siempre juventud, porque al final parece que se queda como en un abstracto. Tenemos que hablar muchas veces de las jóvenes también, de las personas jóvenes, de cada una de esas jóvenes que se enfrentan cada día, por individualizar un poquito más, ¿no? Por no quedarse en el abstracto, pero vas mezclando. Y bueno, pues al final es encontrar una estrategia en la que yo lo que sí recomiendo sobre todo es en la que estemos muy cómodas, porque ya os digo, yo lo de todos y todas no lo pude llevar nunca bien, y esa fue mi estrategia y yo he visto las reacciones de la gente y además cuando lo he llevado luego ya a mi ámbito asociativo y todo, y cuando mis chavales y mis chavalas les digo, y vamos a hablar hoy no sé qué de feminismo, y dice, eso es lo que haces tú cuando hablas, ¿no? Que hablas en femenino todo el rato. Bueno, pues van hilando conceptos, van entendiendo que hay otras maneras. Y para mí para mí llegar al consejo en muchas cosas fue un aprendizaje, pero sobre todo en esta. Y el utilizar el lenguaje inclusivo y que cada una con su realidad esté siempre representada, eso es fundamental. Es que yo desde pequeño pues me he criado con niñas, he estado siempre con niñas. Y me he fijado que cuando hay un grupo que hay mayoría de chicas y hay unos pocos de chicos, yo siempre uso el femenino genérico para referirnos a nosotras porque eran todas chicas y yo. Pues cuando hay chicos a veces se ofenden por usar el femenino genérico, de usar el típico comentario de oye que también hay chicos. Y es muy frustrante porque es que es absurdo ofenderse por eso. Estaba estudiando y Pruden era mi profesora. En infantil, en un grupo en paralelo en infantil, había pues yo creo que 89 chicas y 2 chicos. Y en todo el rato se hablaba de masculino. Entonces, claro, en esas situaciones que parece el contexto es absurdo no hablar de masculino. Es utilizar un poco la cabeza, ¿no? Y que sea lo más representativo el lenguaje posible. Yo también tuve una experiencia así en la universidad, que eran 2 chicos y luego todas las demás chicas. Estábamos en turno... te recuerdo. Y hubo una profesora, Mané, creo que se llamaba, Mané, que llamaba a todas, pero da igual, aunque se refiriera a un chico, todas. Y le llamaba como chica. Pero vamos, que eso dijo desde el primer día. No, pero eso dijo desde el primer día, lo dijo, entró, miró a clase y dijo, me voy a referir en femenino porque somos todas mujeres. Dice, menos 2 chicos que, bueno, somos todas mujeres. Así lo dijo. Y así hasta el final de clase, hasta el final de curso, todo el cuatrimestre. Genial. Chapo por esa mujer. ¿Queréis hablar? Sí. Bueno, desde aquí le mandamos un beso a Mané. Y es verdad esto que comentáis y que decía también, a mí me ha ocurrido con
con grupos numerosos de chicas en las que, pero sí que, o sea, sí que cala, pero lo curioso es que algunos sí que levantan la mano y dicen, es que yo, y claro, y le tienes que explicar, bueno, si lo utilizamos al revés, vamos a utilizarlo también, ¿no? O sea, si es que daos cuenta, estamos, lo que decía Marc, en la facultad se ve muy claramente, por el tema de la elección profesional también sesgada por razones de género, en infantil estamos hablando, normalmente suelen ser estos porcentajes, en algún caso ha habido 7 chicos en clase, pero normalmente suelen ser de 2 a 5, ¿vale? Y el resto son 80 chicas. Con lo cual, esto es muy frecuente y, sin embargo, cuando vamos a primaria, a itinerarios como, por ejemplo, educación física, ocurre todo lo contrario. Suelen ser 70 chicos y unas 10 chicas, más o menos. También varía, ¿no? Pero esto ocurre. Yo tuve la oportunidad, cuando empecé a dar clase, de empezar a trabajar con la especialidad de educación física, y yo decía, porque vosotros y vosotras, hasta que ellos, que además suelen tener un perfil, pues gente muy participativa y así, un día preguntaron, ¿pero tú por qué dices siempre vosotros y vosotras? Pues vosotros, y yo decía, claro, vosotros y ellas, ¿no? Porque además ellas se sentaban, era curioso cómo se sentaban también, ¿no? Bueno, y esto de alguna manera va calando. Yo coincido totalmente que de alguna manera cala. Y es importante también simplemente para, oye, ponte, es simplemente un ejercicio de empatía, ponte aquí. Ven, que te vas a poner en mi lugar y a ver cómo te sientes, ¿vale? Hay muchos ejemplos, sobre todo en infantil. Imaginaos cuando las maestras de infantil dicen, ahora que vayan al baño las niñas y después van los niños, ¿vale? Imaginaos por turno, bien. Y ahora decimos, todos los niños que salgan al patio, y algunas niñas se quedaban sentadas y decían, no, si tú también tienes que salir al patio. Y dices que, como has dicho, los niños, claro, no sabían si ya te estabas refiriendo a mí o te estabas refiriendo a todo el grupo, ¿vale? Con respecto a la ley, estoy sufriendo por la hora porque no quiero que nos alarguemos. Con respecto a la ley, pues es que hay tantos ejemplos. Entonces, igual es un ejemplo un poco superficial, pero es cierto, si no se permite aparcar en un garaje, ¿no? que tiene vado permanente, o no se permite fumar en un hospital, dentro de un hospital, porque sí se permite que en determinados sitios no se cumpla la ley. Por ejemplo, si la ley dice que hay determinados órganos de representación que tienen que ser paritarios y a día de hoy todavía no son paritarios, ¿por qué nadie se preocupa de que eso se cumpla realmente? Eso es un ejemplo de la ley. Porque la ley dice que vamos a educar en igualdad de oportunidades, pero luego eso se diluye cuando se concreta en el currículum y cuando eso se traslada a las escuelas. ¿O por qué tenemos que velar por cumplir las leyes y evitar que haya comportamientos sexistas, estereotipos que se emiten? Tenemos un observatorio, además, en el Instituto de la Mujer con respecto a los medios, a la publicidad y a los medios audiovisuales, y sin embargo ya hemos visto los ejemplos de los programas que se emiten. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué. O sea, sería impensable, esto que voy a decir igual es una barbaridad, pero sería impensable, por ejemplo, una operación a corazón abierto transmitida en tiempo real en la televisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque violaría, por ejemplo, principios de privacidad, de anonimato. Imaginaos que una persona cuentan con nombres y apellidos quién es y le están operando y todo el mundo lo vemos. Esto no sería posible porque estaríamos violando probablemente algunos derechos fundamentales de esa persona. Pero sí estamos violando derechos fundamentales de mujeres cuando las mostramos como objetos sexuales en la televisión y no pasa nada. O sea, hay numerosos ejemplos en los que la ley no se cumple y no se cumple a rajatabla. Hay muchos ejemplos, y si ya, por ejemplo, abordamos temas de violencia de género, también. O sea, hay muchas cuestiones que no se cumplen en la ley a rajatabla. También es un poco como muy vergonzoso que, por ejemplo, en grandes empresas y tal, en las que son más estrictos, ¿vale? Y te exigen que un tanto por ciento de las empleadas sean mujeres y un tanto por ciento hombres para que haya igualdad. O sea, que en realidad ese número se cumpla porque dan subvenciones para que contraten a mujeres. Es como muy triste, ¿sabes? O sea, si hay una ley para que se cumpla y tal, ¿por qué vamos a reforzarlas con unas subvenciones en vez de preocuparnos porque se cumpla la ley? Es que es como que no tiene sentido. ¿Alguien quiere responder? Yo más que responder... por ejemplo, aquí en Mérida es bastante curioso porque he tenido un profesor, Publio Galán, no sé si lo conoceréis alguno, tú sí lo conoces, pues
me ha dicho que ha tenido varias veces que ir a los juzgados de Mérida a exigir que haya una persona, una mujer policía en el juzgado porque es obligatorio por ley, mientras que aquí en Mérida los nacionales, las personas que están dedicadas a ello, les da igual. E incluso se han tomado alguna vez con un poquito de pitorreo porque dicen que no hay personal para que vaya una mujer siempre cuando haya un juicio por violencia machista. Y nada, pues fíjate, en nuestra propia ciudad ocurre. Sí, Rubén, tú no ibas a decir algo. Yo creo que todos los que estamos aquí somos una pequeña utopía política, feminista. Yo creo que la clave no está aquí. Yo he trabajado 10 años en una panadería con 15 hombres. Ahí está el problema. Podéis imaginar las conversaciones que se tienen, yo incluido. El ambiente que hay. Entonces, creo que a veces analizamos este tipo de problemas desde, que se me entienda, desde la gente guay, la gente que queremos hacer cosas, decía hay que cambiar, pero y todos los factores que hay como religiosos, políticos, o como él dice mismo, cómo la policía no puede cumplir esa ley de igualdad, cómo no se cumple. Yo creo que la clave está en la política y ahí hay un pesimismo, porque si ahora que tenemos un partido socialista, supuesta paridad de ministras, escuchamos a las ministras hablar lo que hemos hablado respecto a prostitución, como hemos visto. Creo que la clave está en la política, no tanto en un núcleo genial como este, que nosotros vamos a cambiar, pero somos una minoría. Ahí fuera están pasando gente seguramente maltratada, seguramente machista, y no va a llegar este mensaje. Entonces quizás sea por una obligatoriedad legal. ¿Queréis contestar? Bien. Bueno, yo creo, hay una cosa, y a mí me encanta estar hoy rodeada de gente joven, porque primero porque disfruto mucho, segundo porque me parece que soy joven, que ya no tanto, pero sobre todo hay una cosa que me gusta mucho del Consejo de la Juventud, este en concreto que es el que conozco, pero imagino que en toda España y en todos los sitios del mundo donde haya un movimiento asociativo, cuando una asociación, por ejemplo, en un pueblo empieza a hacer cositas, aunque sean pequeñas, eso tiene una repercusión. Entonces, es verdad que no podemos aspirar aquí a... claro, no podemos decir, desde aquí vamos a hacer un plan para cambiar el país. No, vamos a ser realistas. Pero sí, con pequeñas acciones de mi día a día, puedo ir demostrando cosas. O sea, desde que si yo decido que mi hijo va con las uñas pintadas, o sea, no es que yo lo decida, si él quiere ir con las uñas pintadas al colegio, yo le pinto las uñas y él va al colegio con las uñas pintadas, y si alguien me pregunta, se lo explico. Y a él mismo le explico que no pasa nada porque un chico lleve las uñas pintadas. Eso es un ejemplo tonto, pero es verdad que esto ocurre. O sea, desde eso hasta llegar a una tienda y decir, quiero comprar un regalo para un bebé, y te dicen rosa o azul, le dices ni rosa ni azul, por favor. O sea, hay muchos ejemplos, esto se dice mucho, ¿no? Pero es cierto, la política también se hace en los pequeños gestos del día a día. Y en los partidos políticos, en todos los partidos políticos hay mujeres feministas, mujeres probablemente machistas, hombres feministas y hombres machistas. Y como la mayoría de estos espacios de poder han estado ocupados por varones, todavía queda esa herencia, esos restos, efectivamente, esa herencia, ¿no? de todo esto, y entonces cuesta cambiarlo, pero yo de verdad creo que cada persona dentro de nuestro ámbito, de nuestro día a día, desde nuestra vida sencilla, desde nuestro trabajo, podemos ir cambiando el mundo. Una feminista dijo, Kate Millett, que lo personal es político, entonces de verdad tenemos que verlo así. O sea, en mi día a día yo puedo ir cambiando. Y, por ejemplo, este profesor que va y le dice a la policía, oye, que esto no puede ser así, pues aunque son pequeños gestos, que creo que es un gran gesto, no un pequeño, sino grande, también yo creo que al policía la primera vez que se lo dice, vale, pero cuando ya va la tercera, yo creo que algo se le debe remover por dentro y decir, ostras, es que a lo mejor deberíamos pedir más dotación o hacer los turnos de otra manera para que siempre haya una compañera. Estoy segura. Claro, pero si esto no sucede, ¿no? Si desde arriba, o sea, si el movimiento no se produce de arriba abajo, tendrá que producirse de abajo arriba. No es la primera vez en la historia que se hace. Entonces, pues si no conseguimos que la ley se aplique, porque la ley existe, menos mal, gracias a que existe, pero luego se difumina, ¿no? Lo que comentábamos, luego parece que se diluye, no se concreta,
pues vamos a intentar hacerlo de abajo arriba. Y si hace falta decir esto, oye, que no estés cumpliendo la ley, ¿no? Por ejemplo, en Extremadura también debería haber en todos los institutos, bueno, en muchos centros educativos, debería haber una persona que se encargue de desarrollar los proyectos de igualdad, y tampoco se hace. O sea, hay muchísimas cosas que está bien, que además yo creo que está bien, o sea, que no estoy criticando, creo que las iniciativas políticas y legislativas son positivas y hay que seguir apostando por eso, pero no, ya también se ha demostrado que no es lo único. O sea, si desde nuestra pequeña aldea local, por decirlo así, no conseguimos hacer nada, en lo global no vamos a llegar. Aparte que yo creo que los movimientos tienen que empezar desde abajo para arriba. Porque si tú remueves conciencia desde abajo y vas creando y vas subiendo, al final va a llegar el mensaje arriba. Sin embargo, si te imponen un mensaje desde arriba, el remover una conciencia a la que tú le estás obligando, sabes que no tiene sentido. Que a mí me parece muy triste que a mí mi madre, por ejemplo, me haya dicho, oye, ven más discreto al instituto porque tal profesor se ha quejado de esto. En plan, a mí me parece muy triste, no sé. Pero quizás, Elías, tu madre en ese aspecto te haya querido proteger del entorno. Lo triste es que el instituto... Es un problema, ¿sabes qué te digo? Pero es que es muy difícil ponerse en la piel de una persona y porque ella lo primero que quiere para ti es que esté lo más a gusto posible y que pase incluso de puntillas en la clase si has tenido alguna vez problemas. ¿Sabes qué te digo? Yo tengo la suerte de tener un hermano como el que tengo, que nos ha quitado muchos límites a toda la familia y que ha quitado muchos miedos, que al fin y al cabo son límites. Y lo que quería decir, que no me atreví a decirlo porque tenemos un micro y se graba, me da miedo, es que quería hablar desde la perspectiva de un chico que ha crecido y que eres puras expectativas hasta que tienes 19 años y te vas de casa si tienes suerte de que te vas de casa. Y que estás lleno de límites y que encima esos límites tienen un feedback de que te dan 2 palmaditas a la espalda, de que estás lleno de amor, de quien te lo da y que si es amor paternal, que el amor paternal todos sabemos cómo va, que es cuestión de admirar a quien para conseguir más amor del padre o del abuelo o de quien sea la figura masculina, pues es muy complicado ser consciente de que estás lleno de límites. Entonces sabemos cómo es el sistema educativo para ser capaz de parar y decir, hostia, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo se forman las relaciones? El miedo que hay a la soledad. Entonces, es muy complicado darte cuenta de que estás lleno de límites. Yo repito, tengo la suerte de que he tenido un hermano que ha nacido, no sé si sin miedo o qué, pero es muy valiente y no tiene ningún miedo en ese aspecto. Le ha quitado los límites incluso a mi familia por muchos costados. Ayer estuve jugando al baloncesto con chavales que tenían 16 años y decían barbaridades por la boca y no sabían ni que las decían. Decían palabras como puta y las decían respecto y para ellos significaba persona vendida, persona explotada, no significaba una persona que era una profesional del sexo, que tenía una perspectiva más avanzada que cualquiera de nosotros del sexo y que vas a recibir un servicio. Es lo que quería decir, que es muy complicado. Y no me atrevo a decirlo porque quería hablar en términos muy generales de la perspectiva de un chico, del crecimiento de un chico y que eso, simplemente eso. Bueno, y que quería decir que me parece que el cambio más radical que podemos hacer es usar el lenguaje porque es el reflejo de la cultura y es el máximo reflejo de la realidad. Y si ya estamos hablando estamos cambiando la realidad, al hablar con otras palabras ya estamos cambiando la realidad. Me parece que es el mayor cambio desde mi punto de vista que se puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho ella. Yo lo intento, me cuesta muchísimo, pero bueno, ahí estoy trabajando y siendo cada vez más consciente de mis límites. Yo quería decir también la herramienta tan potente que son las redes sociales hoy día, como forma de poder crear conciencia. Yo me considero una persona, por desgracia, machista, porque me estoy dando cuenta, gracias a vídeos que estoy viendo en YouTube, de comportamientos que tengo, de los que me avergüenzo, pero de otra manera no sería consciente. Y poco a poco quiero creer cambiando y pues cambiando en casa, por ejemplo, recogiendo la mesa, haciendo un montón de cosas que ahora hasta mi padre está empezando a hacer por vergüenza. Entonces esto es una cosa que ha empezado gracias a las redes sociales y es verdad que somos un grupo pequeño aquí y que estamos difundiéndolo en una especie de merienda de negros, pero al fin y al cabo hay herramientas y esto es una cosa muy viral, que empieza como algo pequeño y se extiende de forma viral. Viral en el mejor sentido de la palabra, en este caso. Sí. En primer lugar, creo que no te tienes por qué avergonzar porque realmente hemos crecido en esa sociedad.
venimos de eso, y es verdad que en mi familia somos 2 hermanas, mi padre y mi madre, y es verdad que mi padre ha trabajado y cuando ha llegado a casa la mesa estaba puesta. Y hemos crecido en ese tipo de entorno, y la suerte que tenemos es que hemos evolucionado para ello, y tú lo estás haciendo ahora mismo. Y mi padre también, ¿eh? O sea, también lo tengo que decir. Pero hay mucha gente que se queda así, ¿sabéis? Y es verdad que comparto también lo que han dicho mis compañeros de tertulia, que hay que empezar desde abajo, porque al fin y al cabo, como nos impongan, pasamos de ello, como pasamos de todo. Porque al fin y al cabo, como bien has dicho, hay una ley que ni siquiera se cumple y se difumina, exactamente, y se conoce. Y es verdad que con pequeñas acciones, ya sea en tu trabajo, en tu vida personal, se va construyendo el mundo, porque al fin y al cabo la política, la sociedad, todos somos nosotros, y lo que podamos compartir entre unos y otros, eso realmente es lo que manda en el día a día. Que no podemos llegar a derribar grandes fronteras, pero bueno, mientras que sea nuestro espacio, nuestro ratio, estará bastante bien. Bueno, yo una cosa breve. El problema, o sea, uno de los problemas que tenemos es que luchamos con el sistema educativo, que había estado hablando antes por ahí. El sistema educativo sigue, y ya, o sea, no hablo de la universidad, hablo del cole y del instituto, sigue generalmente sin ser cómplice. Por ahí hay personas, profes, en algún instituto de Extremadura nos hemos encontrado que tiene ganas de, o sea, de esto de la igualdad de género, de hablar con sus alumnas y tal. Requiere de muchísimo esfuerzo porque además se echa, aparte del profesorado encima, ¿no? E incluso en la universidad, y eso sí que lo sabéis, hay profes de infantil y de primaria que no están recibiendo formación en igualdad de género, o que esa asignatura es optativa, o que depende de quién te dé la asignatura, pues te la da mejor o peor, depende, ¿no? Sí, o sea, pero bueno, por lo menos, pero claro, la mayoría del profesorado, de los maestros y las maestras son ya mayores, ¿no? Nunca lo recibieron. Tenemos el sistema educativo en contra, eso sí es cierto, pero también es verdad que este tema va calando. Nosotras, por ejemplo, Elena y yo estuvimos dando un taller a chavalías y chavalas de instituto hace 2 fines de semana. En el taller encontramos muchas reticencias, ¿no? Pues es que es normal, es que llevamos toda una vida creciendo en hombres masculinos, la masculinidad por encima, mujeres femeninas, sumisas, etcétera. Pero al día siguiente, cuando ellos tuvieron que presentar sus proyectos, nos dimos cuenta de que había calado y había sido un taller de 2 horas. O sea que no tenemos muchas opciones de llegar a las personas adolescentes y jóvenes, porque además en el instituto no se nos enseña a participar, con lo cual a asociarnos lo vemos como una pérdida de tiempo, porque no nos enseñan, las personas jóvenes no somos culpables de eso, si no nos educan. Pero bueno, al final Extremadura tampoco es tan grande y yo creo que poco a poco sí que vamos llegando cada vez a más, desde el Consejo al menos, cada vez a más institutos, con mucho esfuerzo. Muchas veces nos encontramos con que la gente con que después de todo el esfuerzo la gente no participa, pero bueno, poco a poco. Yo creo que tenemos una comunidad autónoma que lo bueno es que al final no es tan grande y sí que poco a poco podemos ir ahí haciendo incidencia. Yo quiero hacer una crítica respecto al sistema educativo de aquí de Extremadura, porque sí que realmente, supuestamente, dice que llevan a cabo, programas para la facilidad de implantar los planes de igualdad y tal y cual, pero sí que realmente no lo están llevando a cabo. Entonces creo que es un poco tapadera. En plan de Extremadura presenta muy buena cara a la hora de la verdad de, sí, muy bien con los planes de igualdad, pero realmente no se están llevando a cabo. Y te lo digo yo ahora mismo, personalmente, que estoy haciendo intervenciones en centros educativos con esos temas, y ayer mismo estuve en uno de ellos, donde supuestamente se implanta uno de ellos, y era totalmente mentira. Entonces me duele, como extremeña que soy, y como la sociedad que viene de camino, que es la sociedad de cambio, que estemos así. Es una crítica. Y luego, respecto a la publicidad, antes de que se me olvide, sí es verdad que hay una ley de medios de comunicación y publicidad que sí que dicen que sea libre de sexismo y tal y cual, pero también es verdad que no se cumple y que esos vídeos pueden ser denunciados, pero cuando ya son denunciados, el vídeo ya está expandido por todas partes. Entonces me parece un poco increíble que hagan una ley así y que no sea la denuncia tan eficaz y tan rápida como debería de ser. Hay una cosa que no hemos hablado, porque esto también es otro tema de otra tertulia, que es el tema del sexting. El sexting es cuando una chica
bueno, el sexting es cuando alguien te extorsiona para que tú hagas algo vinculado con el sexo, obviamente, a través de Internet. Esto se concreta en un ejemplo en el que seguro que todo el mundo conoce algún caso en el que digo una chica porque suele ser así, una chica tiene una relación de pareja con un chico, él le pide que se desnude o que manteniendo relaciones sexuales ella se desnude. Ella se desnuda, accede a mantener la relación sexual, le graba haciendo algo, entonces dejan de ser pareja y él lo difunde. ¿De acuerdo? Bien. Esto está considerado violencia de género. ¿Por qué? Además del delito tipificado, del delito, digamos, en el ámbito digital, que está también tipificado como tal, hay otro que es violencia de género. ¿Por qué? Porque daos cuenta que estamos hablando en un contexto de pareja. Es verdad que ahora ya no son pareja, pero igual que una pareja donde él le pega a ella y ya dejan de ser pareja. Es exactamente la misma situación. Dejan de ser pareja. Y ahora él lo difunde. ¿Qué ocurre? Y esto lo trabajamos, por ejemplo, en una de mis clases, porque es un error bastante frecuente. No solamente a nivel legal se considera cómplice la persona que difunde el vídeo la primera vez, sino todas aquellas personas que reenvían el vídeo a su vez. ¿De acuerdo? O sea que si a mí me llega un vídeo de este tipo o una fotografía de este tipo, os recomiendo que lo borréis. Que no lo difundáis porque os convertís en cómplices. Igual que si alguien ayuda a una persona que ha robado en un banco, que se considera cómplice del robo, pues lo mismo ocurre en este caso. ¿De acuerdo? Hay numerosas sentencias y numerosos ejemplos. La víctima denuncia y se pone todo en marcha, todo el proceso legal, que además tarda mucho. ¿Y qué ocurre? Pues lo que estáis diciendo. Cuando ya la sentencia sale y la pena correspondiente llega, ya el vídeo lo ha visto no sé cuántas miles de personas. Y esto es luego es muy difícil pararlo, ¿de acuerdo? Y esto también da lugar a unos debates muy interesantes, porque yo lo he hecho con gente joven y es curioso ver cómo hay personas que lo culpan a él en esta situación, en este caso, pero muchísima gente la culpan a ella, que lo que hacemos es revictimizar a la víctima, es decir, es doble víctima, es víctima de lo que le ha ocurrido y es víctima porque el resto que hacemos, eso te pasa si por haberte desnudado, no te hubieras desnudado, no te hubieras grabado y no te hubiera pasado. Y esto es otro error que estamos cometiendo. O sea, siempre tenemos que tenerlo claro a nivel legal, quien comete el delito es la persona culpable. O sea, esto lo tenemos que tener claro. Es verdad que los bancos tienen mucho dinero, sí, pero quien roba el banco es quien tiene la culpa, no el que posee el banco. Pues esto es lo mismo. Si una persona, claro, luego tenemos muchas lecturas y muchas interpretaciones de este ejemplo, ¿no? Pero digamos que para que lo veamos así en un ejemplo sencillo de la vida del día a día, ¿no? Esto es importante y esto está ocurriendo muchísimo para hacer daño a las personas, también en bullying, en los centros educativos, pero o grooming, que grooming es cuando una persona adulta extorsiona a una persona menor también con fines sexuales, ¿de acuerdo? Y lo mismo, esto da lugar a una tertulia aparte que si la hacéis yo vengo, no para hablar yo, para escuchar, porque es un tema muy interesante. Y nada más, no sé.